Las criaturas o mobs de Minecraft son entidades que hacen que el juego se sienta lleno de vida, ya que al interactuar con estas, algunas pueden tener cierta utilidad, mientras que otras pueden representar un desafío a superar por el jugador. Con este video empieza una serie de guías dedicadas a todas las criaturas o mobs de Minecraft. Y empezaremos con los mobs hostiles. Son aquellas criaturas peligrosas y agresivas que se generan en nuestros mundos de Minecraft, cuyo único objetivo será acabar con la vida de los jugadores, a los cuales perseguirán sin cansancio hasta acabar con sus vidas. Empezaremos con el que sin duda es el enemigo número 1 de todo el juego, debido a que es el mob hostil más común. Se genera normalmente al anochecer o en zonas poco iluminadas. Ataca al jugador, a los aldeanos, los golems de hierro, huevos de tortuga y tortugas bebé. Puede generarse portando palas, espadas y armadura, siendo menor la probabilidad mientras mejor sea el equipo que porte. Pueden recoger objetos que se encuentren cerca y equipárselos, prefiriendo tomar los mejores objetos. Pueden spawnear en su versión de aldeano zombie, con una probabilidad del 5%, misma probabilidad con la que puede generarse su variante baby zombie. Y el 5% de los baby zombies que se generen pueden hacerlo montando a un pollo. Cuentan con 10 corazones de vida en todas sus variantes. Al morir pueden soltar entre 1 y 2 de carne podrida. Son afectados por la luz solar al ser entidades del tipo muerto viviente y reciben daño de las pociones de salud. Al no poder nadar, se hunden en el agua y se convierten en ahogados después de un tiempo. El aldeano zombie es una variante del zombie que tiene la misma mecánica que un zombie común, con la diferencia de que este se genera con una probabilidad del 5%. O mediante el ataque de un zombie a un aldeano convirtiéndolo en un aldeano zombie, el cual puede ser curado utilizando una poción de debilidad y una manzana dorada. Además, mantendrá su profesión al ser curado. Hablaremos un poco más a profundidad de este en un futuro video sobre los aldeanos. Los ahogados son también una variante de zombie o no muerto, que se genera en los océanos, ríos y pantanos, o cuando un zombie se ahoga. Puede generarse portando un tridente, una caña de pescar o un caparazón de nautilo. Al estar siempre en el agua no se ve afectado por el sol, y cuando están fuera de ella buscarán volver a la fuente más cercana. Al morir tienen un 5% de probabilidad de soltar el objeto que portan, además de oro y carne podrida. El husk o zombie desértico es una variante de zombie que, como su nombre lo indica, se genera en biomas de desierto a razón del 80% de los zombies que se generen en este bioma. Se diferencian porque no se ven afectados por la luz solar y al atacar aplican el efecto de hambre. A diferencia de los zombies normales, al ahogarse no se convertirán en un ahogado, sino que volverán a su forma de zombie normal. Además, comparte todas las características con estos últimos. El esqueleto es una de las criaturas hostiles comunes que pertenece al grupo de los no muertos. Cuentan con un arco el cual puede o no estar encantado, y flechas con las que atacarán a los jugadores. Al ser una criatura no muerta, se genera por las noches y en lugares con poca iluminación, y se ve afectado por la luz del sol. Al igual que los zombies, pueden recoger objetos y generarse utilizando armadura. También existe la probabilidad del 1% de que se genere montando una araña. Cuentan con 10 corazones de vida y al morir sueltan entre 0 y 2 huesos o flechas, y los objetos que porten con una probabilidad del 8,5%. El stray o esqueleto glaciar es una variante de los esqueletos que se genera en biomas congelados, nevados o helados. Cuentan con las mismas características que los esqueletos comunes, con la diferencia que al atacar, sus flechas aplican el efecto de lentitud. Al morir pueden soltar lo mismo que los esqueletos comunes y entre 0 y 2 flechas con efecto de lentitud. El creeper es la criatura hostil común más icónica del juego. Cuenta con la mecánica de acercarse silenciosamente al jugador y luego explotar, dando un increíble susto de muerte si no se lo ve venir. Puede convertirse en un creeper eléctrico al ser impactado por un rayo y su explosión será el doble de potente en este estado. Al explotar y matar a un zombie, esqueleto wither u otros creepers mientras se encuentren en este estado, hará que estos suelten sus cabezas a razón de una cabeza por explosión. Pueden ser forzados a explotar utilizando un mechero, huyen de los gatos y ocelotes. Cuentan con 10 corazones de vida y al morir soltarán entre 0 y 2 de pólvora, y un disco de música si mueren por las flechas de un esqueleto. Las brujas son mods agresivos muy parecidos a los aldeanos, que aparecen en lugares con poca iluminación y en las cabañas de bruja que se generan en los biomas de pantano. Si quieres saber más sobre este y otros biomas, te dejo el siguiente video que estará apareciendo en la parte superior y en la descripción.
Cuentan con la mecánica de utilizar pociones, ya sea lanzándolas de manera ofensiva o bebiéndolas de manera defensiva. Atacan al jugador, los golems de hierro y algún animal pasivo. Al caer un rayo a 4 bloques de un aldeano, este se convertirá en una bruja. Cuentan con 13 corazones de vida y al morir pueden soltar frascos de cristal, glowstone, pólvora, redstone, ojos de araña, azúcar y palos, a razón de entre 1 y 3 de cada objeto, con un máximo de 6 objetos en total. Además de que si matas a una bruja mientras toma una poción, existe la probabilidad de que la suelte. Los Phantoms son criaturas voladoras no muertas que aparecen para atacar a un jugador que no haya dormido en un periodo de 3 o más días dentro del juego. Cuentan con 10 corazones de vida y se ven afectados por el sol al igual que otras criaturas no muertas. Al morir, sueltan entre 0 y 1 de membrana, y como curiosidad, al igual que los creepers, le temen a los gatos. El Episma o Silverfish es una criatura tipo insecto que se esconde en bloques de piedra, roca y ladrillos de piedra, que al ser destruidos, el Episma sale para atacar al jugador. Al ser atacados y sobrevivir, pueden despertar a otros Lepismas. Se los puede encontrar en fortalezas en las que habrá spawners del Episma. Cuentan con 4 corazones de vida y no sueltan objetos al morir. Los Slimes son criaturas con un diseño particular. Se generan bajo tierra por debajo de la capa 40 y solo en ciertos chunks, y también en biomas de pantano que se encuentren entre las capas 50 y 70 con poca iluminación. Cuentan con la mecánica de dividirse al ser derrotados dependiendo de su tamaño, siendo estos 3, grande, mediano y pequeño, generando entre 2 y 4 slimes de tamaño inferior, muriendo la cadena en los slimes pequeños. Cuentan con 8, 2 y medio corazón de vida correspondiente a su respectivo tamaño. Al morir, sueltan entre 0 y 2 bolas de slime. Los guardianes son criaturas acuáticas que se generan solo alrededor de monumentos oceánicos. Atacan utilizando un rayo que sale de su ojo. Pueden defenderse utilizando las púas retráctiles de su cuerpo al igual que un pez globo. Atacan al jugador y a los calamares. Tienen 15 corazones de vida, no se sofocan al estar fuera del agua y al morir pueden soltar entre 0 y 2 fragmentos de prismarina. Tienen un 40% de probabilidad de soltar bacalao y otro 40% de probabilidad de soltar un cristal de prismarina. El guardián anciano es una variante de guardián que cumple la función de mini jefe. Se genera a razón de 3 por cada monumento oceánico. Comparte características con los guardianes comunes, con la diferencia de que aplica el estado de fatiga minera 3 a los jugadores que se encuentren a 50 bloques de él. Cuenta con 40 corazones de vida y al morir suelta una esponja de 0 a 2 fragmentos de prismarina y existe la probabilidad de soltar bacalao y un cristal de prismarina. Los Illagers o maldeanos son un grupo de criaturas humanoides parecidos a los aldeanos conformados por pillagers, saqueadores, vindicadores y evocadores. Se diferencian por su tono de piel grisáceo, atacan al jugador, los aldeanos, golems de hierro y comerciantes errantes. Cuentan con 12 corazones de vida y al morir soltarán objetos dependiendo su tipo. Los saqueadores suelen aparecer en grupos de 3 con uno de ellos cumpliendo el rol de líder, llevando un estandarte en la cabeza. Suelen estar armados con ballestas, al morir sueltan entre 1 y 2 flechas, pueden soltar su ballesta y en caso de ser un capitán soltará el estandarte y otorgará al jugador el efecto de mal presagio, lo que provocará una invasión en caso de que el jugador entre a una aldea. Invasión que consiste en oleadas de diferentes Illagers y otros mobs. El número de oleadas dependerá de la dificultad del juego. Los vindicadores se diferencian porque se generan portando un hacha. Cuentan con la capacidad de abrir o destruir puertas durante las invasiones. Pueden aparecer en las estructuras conocidas como mansiones. Al morir pueden soltar entre 0 y 1 esmeralda, un estandarte en caso de tenerlo y existe la probabilidad de que suelten su hacha. Como curiosidad, al ponerle el nombre Johnny con una etiqueta, se volverá un mob súper agresivo, atacando a todos los mobs a excepción de otros Illagers. Los evocadores son un tipo de Illager que al igual que los demás se genera durante las oleadas de las invasiones y en las mansiones. Cuentan con la mecánica de invocar una especie de colmillos a su alrededor o en fila, y otra de sus habilidades consiste en invocar a pequeñas criaturas conocidas como Vex. Al morir pueden soltar entre 0 y 1 esmeralda, un estandarte si lo lleva y uno de los ítems más valiosos del juego, el tótem de inmortalidad. Los Vex son pequeñas criaturas fantasmales voladoras invocadas por los evocadores a razón de 3 por invocación. Están equipados con espadas de hierro que pueden estar encantadas.
Cuentan con la capacidad de atravesar los bloques y empezarán a recibir daño a partir de los 30 segundos posteriores a su invocación, muriendo después de los 2 minutos. Al morir existe una pequeña probabilidad de que suelte su espada solo si se usa el encantamiento de saqueo para matarlos. Los devastadores son enormes criaturas con una apariencia intimidante, que aparecen junto a los Sealayers durante las invasiones a las aldeas, siendo montado por alguno de estos. Atacan al jugador, los aldeanos y los golems de hierro con una potente embestida. Pueden destruir ciertos bloques como hojas y cultivos. Cuentan con 50 corazones de vida y al morir soltarán una montura. Y eso sería todo por el video de hoy. Si el video te gustó, no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte para más videos así y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subo un nuevo video. El saludo de hoy es para Rue Garduño, quien dio la idea para este video en un comentario. Si tienes alguna idea para un futuro video, déjamelo en los comentarios y te enviaré un saludo al final del video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.